Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Charles Spencer Chaplin fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlotte. Se le considera un símbolo del humorismo y del cine mudo. Sus padres también estuvieron relacionados con el mundo del espectáculo como él, especialmente con el género del music hall. Chaplin debutó a la edad de 5 años, cuando reemplazó a su madre en una actuación. A lo largo de su vida, recibió múltiples reconocimientos y nominaciones. Recibió el premio Oscar honorífico en 1928 y en 1972. Fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948. Fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en 1975 y se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. Más allá del interés que supone leer un relato de Charles Chaplin, no se trata aquí de una mera curiosidad literaria, sino de un cuento corto realmente interesante que vale la pena descubrir. Hoy escucharemos Ritmo, de Charles Chaplin. Tan solo el alba se movía en la quietud de aquel pequeño patio de la prisión española, un alba anunciadora de muerte, mientras aquel joven gubernamental se erguía frente a un piquete de ejecución. Los preliminares habían terminado. El grupito de las autoridades se había situado a un lado para asistir a la ejecución y ahora la escena se cuajaba en un penoso silencio. Desde el primero hasta el último, los rebeldes habían conservado la esperanza de que su Estado Mayor enviaría la orden para sobreseer la ejecución. Pues el condenado era adversario de su causa, pero había sido popular en España. Era un brillante escritor humorístico que había sabido regocijar ampliamente a sus compatriotas. El oficial que mandaba el piquete de ejecución lo conocía personalmente. Eran amigos antes de la Guerra Civil. Juntos habían obtenido sus títulos en la Universidad de Madrid. Juntos habían luchado para derribar la monarquía y el poder de la Iglesia. Juntos habían bebido, habían pasado noches enteras en las mesas de los cafés, reído, bromeado y dedicado largas veladas a discusiones de orden metafísico. De cuando en cuando se habían peleado por culpa de los diversos modos de gobierno. Sus divergencias de criterio eran entonces amistosas, pero por fin habían provocado la desdicha y el trastorno de toda España. Y habían llevado a su amigo ante un piquete de ejecución. Pero, ¿para qué evocar el pasado? ¿Para qué razonar? Desde la Guerra Civil, ¿para qué servía el razonamiento? En el silencio del patio de la cárcel, todas aquellas preguntas se agolpaban, febriles, en la mente del oficial. No, había que hacer tabla rasa del pasado. Solo contaba el porvenir. ¿El porvenir? Un mundo que le privaría de muchos antiguos amigos. Aquella mañana era la primera vez que habían vuelto a encontrarse desde la guerra. No habían dicho nada. Habían cambiado solamente una sonrisa mientras se preparaban a entrar en el patio de la prisión. El trágico alborear dibujaba unas rayas plateadas y rojas en el muro de la cárcel y todo respiraba una quietud, un descanso cuyo ritmo se unía al sosiego del patio. Un ritmo de latidos silenciosos como los de un corazón. En aquel silencio, la voz del oficial que mandaba el pelotón retumbó contra los muros de la cárcel. ¡Firmes! Al oír esta orden, 6 subordinados apretaron sus fusiles y siguieron. La unidad de su movimiento fue seguida de una pausa, en cuyo transcurso hubiera debido darse la segunda orden. Pero algo sucedió durante aquel intervalo, algo que vino a quebrar aquel ritmo. El condenado tosió, se aclaró la garganta, y aquella interrupción trastocó el encadenarse de los acontecimientos. El oficial se volvió hacia el prisionero. Espera oírle hablar, pero ni una palabra vino de él. Entonces, volviéndose de nuevo hacia sus hombres, se dispuso a dar la orden siguiente. Pero una repentina rebeldía se adueñó de su espíritu. Una amnesia psíquica que convirtió su cerebro en un espacio vacío. Aturdido, permaneció mudo ante sus hombres. ¿Qué sucedía? Aquella escena del patio de la cárcel no significaba nada.
No vio ya, objetivamente, más que un hombre, de espaldas contra el muro, frente a otros 6 hombres. Y aquellos otros de allí al lado, qué aire tan estúpido tenían, y cómo se parecían a unos relojes cuyo tic-tac se hubiera detenido de repente. Nadie se movía, nada tenía sentido. Había allí algo anormal. Todo aquello no era más que un sueño, y el oficial debía evadirse de él. Oscuramente le volvió poco a poco la memoria. ¿Desde cuándo estaba él allí? ¿Qué había sucedido? Ah, sí, él había dado una orden, pero ¿cuál era la orden siguiente? Después de «firmes» venía «carguen», luego «apunten» y por fin «fuego». En su inconsistencia conservaba una vaga idea de ello, pero las palabras que debía pronunciar parecían lejanas, vagas y ajenas a él mismo. En su azoramiento gritó de un modo incoherente, con una confusión de palabras carentes de sentido, pero quedó aliviado al ver que sus hombres cargaban las armas. El ritmo de su movimiento reanimó el ritmo de su cerebro y volvió a gritar. Los hombres apuntaron, pero durante la pausa que siguió, unos pasos apresurados se dejaron oír en el patio de la prisión. El oficial lo sabía. Era el indulto. Recobró inmediatamente la conciencia. «¡Alto!», gritó frenéticamente al piquete de ejecución. Pero 6 hombres tenían el fusil. 6 hombres fueron arrastrados por el ritmo. Y 6 hombres, al oír el grito de «alto», dispararon.